Bien hallados, hermanos de armas. Bienvenidos a Estrategos, el canal donde exploramos las mentes que marcaron la historia militar. Hoy conoceremos a Alexei Brusilov, el brillante general ruso que revolucionó la estrategia en la Primera Guerra Mundial con su famosa ofensiva. Antes de avanzar, refuerza nuestras filas dejando un like y suscribiéndote a Estrategos. Primera parte. Imagina crecer bajo el peso de un legado militar, donde la disciplina no es solo una virtud, sino un mandato ineludible. Este fue el destino de Alexei Brusilov, nacido en una Rusia imperial al borde de los mayores cambios de su historia. Un hombre que, sin saberlo, estaba destinado a ser tanto arquitecto como testigo de una era de caos, sangre y gloria. 1853, en la ciudad de Tiflis, enclavada en el corazón de las montañas del Cáucaso, llega al mundo Alexei Brusilov, hijo de un oficial del ejército zarista. El ambiente que lo rodea no es de comodidad, sino de deber. Su padre, Alexei Nikolaevich, es un ingeniero militar dedicado, pero su repentina muerte dejará una cicatriz imborrable en el joven Alexei y marcará el inicio de una lucha personal contra la adversidad. Con apenas 12 años, Brusilov ingresa en el cuerpo de cadetes de Polotsk, una institución destinada a transformar niños en soldados. Aquí, no solo aprende a manejar armas y estrategias, sino que comienza a destacar como alguien con una habilidad especial para entender la guerra. No solo sigue órdenes, las cuestiona, las mejora. Años después, su formación continúa en la prestigiosa Academia de Caballería de San Petersburgo. Era una época en la que la caballería, símbolo de nobleza y tradición, empezaba a perder su relevancia frente a la guerra moderna. Pero Brusilov no se limitó a seguir los métodos anticuados, los reformó. Introdujo prácticas que priorizaban la precisión y la táctica sobre la mera carga heroica. Incluso sus superiores, que eran a menudo reticentes al cambio, no podían ignorar su talento. Durante las campañas en el Cáucaso, Brusilov pone en práctica su enfoque moderno de la caballería. Estas experiencias no solo lo convierten en un combatiente formidable, sino también en un líder respetado, conocido por su cercanía con los soldados. Este joven oficial no era como los demás, veía la guerra no como un espectáculo, sino como un problema matemático que podía resolverse con innovación y cálculo. En la década de 1890, Brusilov empieza a ganarse un nombre no solo como combatiente, sino como reformador. Fue en este periodo que introdujo cambios radicales en las tácticas de caballería, buscando integrar el uso de armas de fuego, maniobras rápidas y comunicación eficiente. En un ejército zarista que a menudo se aferraba a tradiciones arcaicas, esto era poco menos que revolucionario. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Fue ascendido a general de división, una posición que le permitió aplicar sus ideas en mayor escala. Sus reformas no solo modernizaron la caballería rusa, también la prepararon para los conflictos que estaban por venir. En 1914, Europa se desangraba con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Rusia, aliada con Francia y el Reino Unido, movilizaba a millones de soldados hacia el frente del este. Brusilov, ahora comandante del 8º Ejército, se encontraba en la posición de demostrar que sus años de preparación no habían sido en vano. Su primera gran tarea fue la ofensiva en Galitzia, una región disputada con el Imperio Austrohúngaro. Para muchos comandantes, la guerra era un juego de números. Enviar oleadas de hombres hasta romper las líneas enemigas. Pero Brusilov tenía una visión diferente. En lugar de depender únicamente en la superioridad numérica, empleó una estrategia basada en la sorpresa y el uso efectivo de la artillería, algo que sus contemporáneos subestimaban. Las primeras semanas de la guerra fueron brutales. Pero Brusilov demostró ser un líder no solo táctico, sino también humano. A diferencia de otros generales, visitaba las líneas del frente, escuchaba a sus oficiales y entendía las necesidades de sus soldados. Era un hombre al que los hombres seguían no por miedo, sino por respeto. Alexei Brusilov, el niño huérfano de Tiflis, había llegado a la cúspide del ejército zarista. Pero el mundo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. La guerra, que comenzó como un conflicto entre imperios, pronto se transformaría en un torbellino que sacudiría los cimientos de Rusia. Y Brusilov, con su mente estratégica y su corazón reformador, estaría en el centro de todo.
Segunda parte. En la inmensidad de los campos de Europa Oriental, la Primera Guerra Mundial se había convertido en una maquinaria insaciable que devoraba vidas y recursos. El frente del Este, extendido por miles de kilómetros, estaba marcado por un estancamiento mortal. Rusia, un gigante con pies de barro, enfrentaba a los ejércitos combinados de Alemania y Austria-Hungría, y sus victorias iniciales habían dado paso a una cruel realidad: desgaste, caos y derrota. En este escenario desolador, donde la esperanza era un recurso tan escaso como los alimentos y las municiones, un hombre se atrevió a soñar con algo diferente. Ese hombre era Alexei Brusilov, comandante del Frente Sudoeste. Mientras otros veían muros infranqueables, Brusilov veía oportunidades. Pero para entender su hazaña, primero debemos comprender la gravedad de los desafíos que enfrentaba. A finales de 1915, el ejército ruso había sufrido terribles pérdidas. La derrota en la ofensiva de Gorlice-Tarnów había obligado a las fuerzas rusas a retroceder cientos de kilómetros, abandonando vastas regiones de Polonia y Ucrania. La moral estaba por los suelos, el suministro logístico era un desastre, y los alemanes, con su maquinaria de guerra bien aceitada, parecían imbatibles. Pero el verdadero desafío venía desde dentro. Los altos mandos rusos, anclados en estrategias anticuadas, eran incapaces de adaptarse a la brutalidad de la guerra moderna. En este contexto, Brusilov se convirtió en una figura atípica, un comandante que no solo entendía el arte de la guerra, sino también la necesidad de innovación. La primavera de 1916 trajo consigo una oportunidad y un desafío. La Entente presionaba a Rusia para que lanzara una nueva ofensiva que aliviara la presión en el frente occidental, donde los franceses estaban atrapados en la carnicería de Verdún. El alto mando ruso planeaba un ataque limitado, pero Brusilov tenía otra idea. En lugar de una ofensiva convencional centrada en un solo punto, Brusilov propuso algo revolucionario: un ataque coordinado a lo largo de un frente amplio. Su plan se basaba en tres pilares fundamentales. A. Sorpresa táctica: minar la previsibilidad de los movimientos rusos. B. Preparación de artillería: concentrar fuego preciso, en lugar de bombardeos prolongados. C. Movilidad y flexibilidad: desplegar reservas para explotar las brechas creadas en las líneas enemigas. Para llevar a cabo esta estrategia, Brusilov trabajó incansablemente. Supervisó personalmente la construcción de trincheras avanzadas y túneles, organizó a los artilleros para que alcanzaran la máxima eficiencia y entrenó a sus tropas en tácticas modernas. En un ejército plagado de ineficiencias, su enfoque era una bocanada de aire fresco. El 4 de junio de 1916 comenzó la ofensiva. Durante semanas, Brusilov había mantenido el secreto, confundiendo al enemigo con maniobras engañosas. Y cuando llegó el momento, el impacto fue devastador. En lugar del bombardeo prolongado que los austrohúngaros esperaban, la artillería rusa desató un fuego rápido y preciso que desmanteló las defensas enemigas en cuestión de horas. Las fuerzas rusas avanzaron rápidamente, capturando fortificaciones y tomando prisioneros en grandes cantidades. En Galitzia, los ejércitos austrohúngaros fueron desbordados, y Brusilov logró lo que parecía imposible: romper el estancamiento del frente del Este. La ofensiva Brusilov no solo fue un éxito militar, sino también un logro estratégico de proporciones históricas. En cuestión de semanas, las fuerzas rusas habían capturado más de 200 kilómetros de territorio, tomado a cientos de miles de prisioneros y debilitado gravemente al ejército austrohúngaro. Fue la mayor victoria rusa de toda la guerra. El impacto fue global. En Londres y París, los líderes de la Entente elogiaron la audacia de Brusilov. Su ofensiva alivió la presión sobre Verdún y permitió a los aliados lanzar la batalla del Somme. Incluso los enemigos reconocieron la genialidad del plan. Brusilov se había ganado un lugar entre los grandes estrategas de la historia militar. Sin embargo, la gloria tenía un precio. A pesar de sus éxitos, la ofensiva expuso las profundas debilidades del ejército ruso: la falta de recursos, la ineficiencia logística y la división política en el país. La ofensiva Brusilov, aunque brillante, no pudo sostenerse. Rusia, agotada por años de guerra, carecía de las reservas necesarias para explotar completamente las victorias iniciales. Además,
los aliados de Brusilov dentro del ejército zarista fallaron en coordinar ataques complementarios, dejando a sus fuerzas aisladas en muchos puntos clave. El costo humano fue terrible. Más de 500.000 de soldados rusos murieron o fueron heridos durante la ofensiva, y aunque Brusilov había demostrado que era posible ganar batallas, también dejó claro que Rusia estaba luchando una guerra que no podía ganar. En retrospectiva, la ofensiva Brusilov marcó tanto el apogeo como el principio del fin para Rusia en la Primera Guerra Mundial. Fue una demostración de lo que podía lograrse con innovación y liderazgo visionario, pero también un recordatorio de las limitaciones estructurales del Imperio ruso. Para Alexei Brusilov, esta victoria fue su momento de mayor gloria, pero también el inicio de una etapa de desafíos insuperables. La guerra continuaría, y con ella, la transformación de Rusia en un torbellino de revolución y caos. Tercera parte, 1917. Rusia se tambalea al filo de un precipicio. La Primera Guerra Mundial, con su monstruoso costo humano y material, ha drenado al imperio de su última gota de estabilidad. El hambre se extiende por las ciudades, los soldados desertan en masa, y las calles de Petrogrado hierven con el grito de revolución. En medio de este caos, Alexei Brusilov, el brillante general de la ofensiva de 1916, se encuentra en una encrucijada. Tras haber alcanzado la cima de su carrera militar, ahora debe enfrentar un desafío mucho mayor: la desintegración de todo lo que alguna vez defendió. En febrero de 1917, las manifestaciones en Petrogrado estallan en una revuelta que acaba con siglos de dominio zarista. Nicolás II abdica, y Rusia queda bajo el control de un gobierno provisional que lucha por sostener el esfuerzo bélico mientras enfrenta crecientes tensiones internas. Brusilov es nombrado comandante en jefe del ejército ruso, una posición que lo coloca en el ojo del huracán. Como comandante, Brusilov intentó mantener la moral de un ejército que ya estaba al borde del colapso. Implementó reformas para mejorar las condiciones de los soldados y trató de fortalecer la disciplina. Pero los tiempos habían cambiado. El fervor revolucionario se extendía incluso entre las tropas, quienes ahora dudaban de sus oficiales y cuestionaban las órdenes. La cohesión militar, esencial para cualquier victoria, se desmoronaba ante sus ojos. Brusilov enfrentó un dilema moral profundo. Aunque leal al gobierno zarista, entendió que los días del imperio estaban contados. Su pragmatismo lo llevó a apoyar al gobierno provisional, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para frenar el colapso del frente. En los meses posteriores, las deserciones masivas y la falta de coordinación dejaron al ejército ruso como una sombra de lo que alguna vez fue. En octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Lenin, toman el poder en un golpe de Estado que cambiará para siempre el destino de Rusia. Este evento marca el fin del esfuerzo ruso en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Brest-Litovsk, firmado en marzo de 1918, sella la retirada rusa a un costo territorial devastador. Para Brusilov, este fue un golpe personal y profesional. Tras décadas al servicio del Imperio ruso, su carrera militar parecía haber llegado a su fin. Con el ascenso de los bolcheviques, Brusilov decidió retirarse. Pero su retiro no fue una decisión fácil ni definitiva. La guerra civil que siguió a la revolución lo arrastraría nuevamente al escenario político y militar. En 1920, con la guerra civil rusa en pleno apogeo, Brusilov tomó una decisión que sorprendería a muchos y definiría su legado. Se unió al Ejército Rojo. Fue un movimiento pragmático, según algunos, una traición, según otros. Para Brusilov, esta elección reflejaba su convicción de que Rusia, en cualquier forma que tomara, debía ser defendida. Como asesor militar, Brusilov desempeñó un papel crucial en la modernización del Ejército Rojo. Aunque ya no era el estratega brillante de la ofensiva de 1916, su experiencia y conocimientos fueron invaluables. Sin embargo, su colaboración con los bolcheviques no estuvo exenta de controversias. Los exiliados blancos, que luchaban contra los bolcheviques, consideraron a Brusilov un traidor. Para ellos, su decisión de unirse al Ejército Rojo fue una mancha imborrable en su carrera. Por otro lado, muchos bolcheviques desconfiaban de él, viéndolo como un símbolo del antiguo régimen. Brusilov se encontraba en una posición imposible.
criticado por ambos bandos y aislado políticamente. Sin embargo, Brusilov justificó su elección diciendo que actuaba en nombre de Rusia, no de un régimen en particular. Creía que la unidad del país era más importante que las ideologías que lo dividían. Los años entre 1917 y 1920 marcaron el ocaso de la carrera de Alexei Brusilov. De ser el héroe de la ofensiva Brusilov, pasó a convertirse en una figura polémica, atrapada entre el pasado imperial y el futuro revolucionario. Su historia refleja las tensiones de una Rusia dividida, donde incluso los más grandes líderes enfrentaron decisiones imposibles. ¿Fue Brusilov un traidor o un patriota? ¿Un oportunista o un idealista? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva, pero lo que es indiscutible es que su vida y carrera están entrelazadas con los momentos más tumultuosos de la historia rusa, y mientras su estrella se apagaba, la Rusia que él conoció también llegaba a su fin. Cuarta parte, 1920. La guerra civil rusa llega a su fin, y la Unión Soviética se consolida como el nuevo rostro de un país devastado por la revolución y el conflicto. Entre las sombras de este tumultuoso panorama, Alexei Brusilov, el héroe de la ofensiva de 1916, enfrenta los últimos años de su vida. Alejado de la gloria militar, Brusilov se encuentra en una posición ambigua, respetado por sus hazañas, pero también cuestionado por haber servido a dos regímenes opuestos. Es un tiempo de retiro, pero también de introspección. Brusilov, el estratega brillante que redefinió la guerra en el frente del Este, ahora se convierte en un cronista de su propia vida. Sin embargo, incluso en sus años finales, su figura sigue siendo un puente entre el pasado imperial y el futuro soviético. Después de su breve colaboración con el Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa, Brusilov se retira de la vida pública activa. No se le asignan cargos políticos relevantes, ni puestos militares de alto rango. En cambio, el régimen soviético lo utiliza como un símbolo. Para los bolcheviques, Brusilov era una figura que encarnaba la continuidad y legitimidad en un ejército que aún buscaba consolidarse. Aunque ya no comandaba ejércitos, Brusilov permanecía en Moscú, viviendo en relativa tranquilidad, pero bajo la constante mirada del régimen. Recibía un trato respetuoso, en parte porque su experiencia y prestigio seguían siendo útiles para un Estado que necesitaba forjar un ejército moderno. Sin embargo, para Brusilov, estos años fueron también un tiempo de aislamiento. Había perdido contacto con muchos de sus antiguos camaradas, y su vida giraba en torno a reflexionar sobre el pasado. En sus memorias, Brusilov describió esta etapa como una mezcla de resignación y aceptación. Sabía que su tiempo como actor principal de la historia había terminado, pero su espíritu de servicio a Rusia, independientemente del régimen que gobernara, seguía intacto. En los años finales de su vida, Brusilov dedicó gran parte de su tiempo a escribir. Sus memorias, publicadas en la década de 1920, son una de las fuentes más valiosas para entender no solo la Primera Guerra Mundial, sino también su visión de la transformación militar y política de Rusia. En sus escritos, Brusilov no se limitó a narrar sus triunfos. Criticó abiertamente las fallas del sistema zarista, en especial la rigidez de su jerarquía militar y la desconexión entre la alta comandancia y los soldados. Para él, estas debilidades estructurales habían contribuido al colapso del imperio durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Brusilov también expresó preocupaciones sobre el futuro. Aunque admiraba algunos de los avances del Ejército Rojo, tenía reservas sobre la politización del mando militar bajo los bolcheviques. En sus palabras, un ejército debe servir al pueblo y no a las ideologías. Sus memorias no solo ofrecen un análisis militar, sino también una reflexión profunda sobre la guerra moderna. Brusilov fue uno de los primeros en entender que el futuro de los conflictos estaría determinado por la logística, la coordinación y el sacrificio en masa. Para él, la ofensiva Brusilov no solo fue un logro, sino también un presagio de las devastadoras guerras del siglo XX. El 17 de marzo de 1926, Alexei Brusilov fallece en Moscú a la edad de 72 años. Su muerte marca el fin de una era, pero su legado ya había echado raíces tanto en la historia rusa como en la militar. El régimen soviético organizó un funeral respetuoso, aunque discreto. Aunque Brusilov nunca fue un revolucionario, su servicio durante la guerra civil lo convirtió en una figura aceptable para el Estado soviético.
Entre sus antiguos camaradas del ejército zarista, las reacciones fueron mixtas. Algunos lo consideraron un patriota que había hecho lo necesario para proteger a Rusia en tiempos difíciles. Otros, especialmente los exiliados blancos, nunca le perdonaron su colaboración con los bolcheviques. Para ellos, Brusilov era un símbolo de las contradicciones de su época, un hombre que intentó reconciliar lo irreconciliable. En su lápida no hay referencias al zarismo ni al comunismo. Solo queda el nombre de un hombre cuya vida estuvo dedicada a su país, incluso cuando éste cambiaba de forma y destino. Alexei Brusilov dejó una huella indeleble en la historia militar y política de Rusia. Su ofensiva Brusilov, de 1916, sigue siendo estudiada como un modelo de innovación táctica. Fue una de las primeras operaciones en demostrar la importancia de la coordinación entre artillería e infantería, un principio que influiría en las estrategias militares de las guerras mundiales posteriores. Más allá de sus logros en el campo de batalla, Brusilov es recordado como un hombre que personificó las tensiones de su tiempo. Su vida abarcó el apogeo y la caída del Imperio ruso, la devastación de la Primera Guerra Mundial y la transformación revolucionaria de su país. En cada etapa, Brusilov intentó adaptarse, siempre guiado por su profundo amor por Rusia. Hoy, su legado trasciende las controversias que lo rodearon. Para los historiadores, Brusilov representa el fin de una tradición militar zarista que supo reinventarse en los albores del mundo moderno. Para los militares, es un ejemplo de cómo la innovación y el liderazgo pueden cambiar el curso de una guerra. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Alexei Brusilov. Desde sus triunfos en el campo de batalla hasta los dilemas morales de sus últimos años, su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el liderazgo y el servicio pueden marcar la diferencia. Recuerda dar un like y suscribirte al canal para traer más contenido.